Hola amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Pues vengo con un vídeo em, sobre amores del pasado con quienes no resolvisteis ciertas cosas. A ver, ¿cómo están a día de hoy? Si es alguien que te ha costado olvidar o todavía está en tu pensamiento, ¿vale? Siento que han cambiado muchas cosas en la vida de esta persona, muchos proyectos, muchas situaciones bastante relevantes. Como si hubiera cambiado tanto que casi no pudiera reconocerlo o reconocerla. Siento fastidio por lo que pasó, por la decisión, por el alejamiento, por todo lo que sufriste. Lleva bastante pena, culpabilidad y sanación con todo esto. Hay gente que me hablan que ya tiene familias o que hizo su familia en X tiempo, ¿vale? Hay otras personas que siento que quieren desaparecer o mudarse del núcleo familiar, como desesperadamente. Hubo mucho dolor. Había buena comunicación entre ambos dos, aunque fuerais de signos diferentes, da igual, o a lo mejor sois del mismo, pero os costó entender a cada uno independientemente por qué pasó esto. Se ha hecho mucho análisis, mucho balance. Hay una repercusión muy grande. Aquí, para algunas personas, siento que hay algo que sanar todavía juntos. Es necesaria una conversación, una comunicación que llega desde el corazón, desde un corazón que para algunas personas está herido o sufriendo por ti. Me llega. Tú eres y has sido siempre la persona que le dabas luz, transparente. Una persona muy fiel. Muy estática en el sentido de que amabas con el corazón. Está tratando de comprender todo esto. Porque en su momento no lo vio. En su momento siento que se le opacó o le opacaron, se le nublaron los objetivos con respecto a ti. Y tuvo mucha ira. Era complejo. Hubo mucho silencio marcado. Mucha desesperación que no dijo, que guardó dentro. Tú seguramente lo expresaste de una manera bastante ardiente, pero esta persona se cayó y se lo comió. Y aún así, aunque hayan pasado muchos años, esta persona no deja de quererte. Para algunas personas, será. Ha meditado mucho el comportamiento que ha tenido, lo mucho que te juzgó o lo que te criticaron, pero sabe la base tuya, sabe la base de tu comportamiento, sabe cómo te muestras, cuál es tu sinceridad, cuáles son tus errores, cuáles son tus beneficios. O sea, es como todo lo bueno y lo malo. Y es mucho más lo bueno para la mayoría que lo malo. Se queda en ese recuerdo.
Algunas personas contemplan tu foto o vídeos, algo que tengáis en común. Te ha buscado varias veces por redes sociales. Algunos no han logrado encontrarte, no sé si porque tú te llamas de otra manera. O sea, porque cuando uno tiene una red social no significa que se tengan que poner siempre el nombre y el apellido. Puedes ponerte como algo como fantástico o lo que sea. Siento que está en un crecimiento y una evolución importante, dando luz a lo que le aferraba en un pasado. Quiere tener un mayor compromiso ante las expectativas. Hay gente que ya no podrá hacer nada, pero para otras personas sí se van a empezar a mover. Me llega eso. ¿Cómo te lo puedes tomar tú? ¿Cómo te puedes tomar tú esos movimientos? Te alegraría saber de esta persona mucho. Hay gente que ya la habéis olvidado. Hay gente que ya habéis liberado esto. Y que vais a decir, bueno, gracias porque me llega tu perdón. Gracias por haber aparecido. Pero para otras personas será como parte de vuestra sanación. A lo mejor lo que os falta con esta persona es una reconsideración simplemente del ataque que tú sufriste, no importa si es con gente externa o con esta persona, pero hay algo que a ti te ha faltado. A lo mejor es un perdóname, un lo siento, un establecer como un vínculo que creo que tú ya has sanado para la mayoría, porque para otra parte siento que es importante que vuelva o aparezca esta persona, porque hay un ciclo que siento que no se ha cerrado, porque todavía sigues enamorada o enamorado de esta persona, aunque hayan pasado los años. Pero te dicen, ten cuidado, no caigas en el mismo error del pasado, pues ahora has avanzado y tu prioridad eres tú. No puedes volver a lo que fuiste o a lo que tuviste, ¿vale? Las expectativas tienen que cambiar y tienen que mejorar. Esta persona puede que esté o no en la misma sintonía que tú, pero como no lo sabes, lo tienes que ver. Si tú sientes que esa persona te hace daño tras volver, suéltala y vete. Ten todo el amor del mundo, sana todas las cosas que tengas que sanar, todo el equilibrio que esta persona te tiene que poner en tu vida, ¿vale? Para que luego tú puedas irte y mejorar tu calidad, como diciendo, tengo como una recompensa, como que a ti te hace falta, para algunas personas sí, te hace falta como que vuelva para decirte algo. Y otras personas, siento que será como, ya habéis declarado que esta persona te dejó como muy vacía permanentemente, tuviste que soltar y aferrarte a la vida que te había tocado. Porque él inició algo, podría ser con otra persona, podría ser, ya te digo, familia, podría ser simplemente su camino y tú tuviste que tomar otro. Puede ser que a nivel de conciencia esta persona esté más elevada, algo que tú no logras ver porque está en el interior y que pocas veces muestra en el exterior. Creo que es una persona que le cuesta admitir los errores, que le cuesta resolver o ser práctico, mientras tú siento que te has aferrado a ciertas emociones como que lo llevas
en una parte muy bonita de tu interior, que lo guardas con mucho cariño, pero has tenido que mirar hacia otro lado, porque no te dejó otra opción. Hay cosas que están destinadas, siento aquí como segundas oportunidades, pero obviamente no será para todo el mundo. Y también siento como que hay un karma que tenéis que pasar juntos. ¿Para qué? Para ver si tú estás suficientemente elevada. También lo veo eso. Algunos tendréis que dejar marchar a esta persona y para otros hay algo que todavía se tendrá que acercar para elevarte más. Pero siempre es como con la justa medida de que haya un balance en tu vida con una prioridad que eres tú, a través de la felicidad. También algo que no se dio, también se puede recuperar en un futuro algo que no se dio, ¿vale? Algo que tú llevas permanentemente en la cabeza y sientes, es una sintonía de decir, aquí hay algo que aún nos queda por vivir. Puede ser una segunda oportunidad, puede ser una tercera oportunidad, puede ser algo que tú sientas muy fuerte que debe de pasar, que a lo mejor no es ahora, que a lo mejor es dentro de un tiempo, pero que tiene que pasar. Siento como una palpitación dentro de ti, que dices, tengo la esperanza y siento que esa persona está destinada a mí, porque en esta carta siento mucho destino, una conexión importante con esta persona, que no ha soltado, que no se ha ido. Y algo se tiene que resolver, algo que no se dio para vosotros en una relación, porque estamos hablando del 4 de bastos. Relación es hogar, siento matrimonio, no sé por qué. Puede ser que tú estuvieras casada con esta persona y vuelve, pero es algo que en tu conciencia y a nivel superior conoces y sabes. Creo que no te estás equivocando, pero como la cosa no se ha resuelto, tú has tenido que tirar para adelante, como si tuvieras un carro de estos con mulas, ¿vale? O caballos de estos antiguos y hubieras tenido que hacer como, venga, vámonos a otro sitio, a otro lugar, a empezar de cero. Pero eso se va a resolver. Hay una confusión aquí muy estricta, pero hay una ley de atracción que hace, o un destino, o un llámalo X, que hace que esa persona se ponga en comunicación. No sé por qué siento que es comunicación, o veros, pero siento más un inicio de comunicación. Algo que siento que estabais esperando los dos y que es una ley de atracción mutua. Los dos estáis durmiendo mal. Los actos o acciones se están juntando en este momento. Los dos estáis viviendo vidas súper paralelas, aunque no os encontréis en el mismo lugar o tengáis conocimiento de lo que hace la otra persona. Si a lo mejor tú comes mal, esta persona también puede estar en ese desbalance. Si a lo mejor esa persona está inquieta, tú puedes sentir todo eso. Es algo del interior. Es una conexión que os ata, que os envuelve. Es una presencia. Pero siento un desbalance.
por lo que no se ha dicho, por lo que no se ha admitido. Aquí tiene que haber una recuperación en el momento oportuno, porque tanto esa persona como tú tenéis que sanar a la par, liberando muchas cargas a mucha gente o soltando mucha gente, teniendo experiencias, pero todo estaba como intencionado o fue malintencionado, pero la vida también es muy astuta. Y si la vida tiene que poneros a cada uno en una punta del mundo diferente durante un tiempo o lo que sea, y después reorganizar todo para volveros a encontrar o no, pero hay una palpitación que a ti te va a dar como si tuvieras como un poco, como cuando el corazón se te pone a 1000. Tú vas a experimentar esto. Son señales de que no vas mal encaminada. Ha sido muy cerrado, muy cerrada, ¿eh? Wow, se ha atormentado mucho. Pero siento que es mutuo. Cada uno ha arrastrado sus propios sacrificios. Es como lo del carro que te decía. Te has tenido que ir porque te lo puso muy difícil, pero ha cambiado. Hay una energía de cambio, de maduración en algunas personas, de verse en alguna situación conflictiva que le ha llegado a mostrar sus verdaderos sentimientos, el propósito, lo que le has marcado. Cuando antes no quería escuchar, ahora mismo se sienta y se siente en la obligación o se siente que debe reconducir su vida, mientras tú es que siento como una recompensa. A ver, ¿qué te traen a ti? Un cambio inesperado. Pero, ya te digo, si tú has soltado a esta persona, no quieres saber nada de esta persona, lo cual simbolizará que has cerrado ciclo y punto. Y por más que pueda pasar esa posibilidad o no, tú has cerrado la puerta, ¿vale? Pero para las personas que queráis tener noticias, algo se te va a manifestar en estos días. No sé si es que se te caerá un vaso al suelo. Como que cuidado con los resbalones, me dicen. Como que así te despiertas por la noche. Te va a pasar en varias ocasiones. Cuando sueñes vas a soñar como muy raro. Siento que es como un efecto de se cambia, se gira todo. Y lo que sueñas es porque se van alejando o quitando a las personas que no deben de estar o que no facilitaron eso. Pero hay un cambio de actitud importante. Yo creo que las dudas se le van porque está en un proceso de cambios. Y ya lleva como un buen tiempo haciendo esto.
pero le van a atornillar más, o sea, le van a meter un poco de caña. Algo va a querer resolver de vuestra relación que está inacabada. Ya te digo, puede ser solamente solucionar, puede ser el volver a tener una relación contigo, algo que siento que no esperas en el momento menos esperado. Ahí tú también dirás sí o no, pero se le cierra un ciclo. Importante. Y esta persona. Wow. Hay una muerte. Es que yo veo que hay un cambio brutal para algunas personas porque es como inicios de todo, es como ponerse en acción, liberarse y estas me simbolizan como los cambios que le han trastocado, o sea, si estaba con otras mujeres o le costaba tener relaciones, si era una persona indecisa, lleno de miedos, algo aquí como que cambia, soluciona las cosas de otra manera porque se ha dado cuenta de que de forma mental o de la forma en la que estaba actuando tenía siempre los mismos resultados o casi siempre caía en esa trampa que le obligaba a cambiar. Terminando este ciclo, lo que vas a poder observar es de que no lo ha pasado bien, de que ha tenido más dificultades de las que tú te pensabas. Que obviamente tú no sabes o tienes conciencia de, pero que arrastra mucho esta persona o ha estado con muchas personas kármicas o ha tenido desbalances en lo que es relaciones, ¿vale? Por su mala comunicación, por su mala conducta. Y ahora te van a poner la verdad. Obviamente esto, pues, aunque resuenes con la lectura, no será para todo el mundo. Porque ya sabéis que hay gente que sí acciona, hay gente que no. Hay gente que no aprende, hay gente que aprende. Así que eso es como todo. Pero de que hay vuelta para algunas personas, sí. Con decisión. Con otro carácter. Mucho más suave. Como excelente. Y sigo viendo que hay grupos que os vais a unir, que estabais como a la espera de noticias o lleváis como ciertos años replanteándoos muchas cosas, que habéis salido muy atormentadas, muy atormentados, que os habéis elevado mucho, que también los ángeles os han ayudado en esa transformación de salir de ese encierro o de estar sometidas a esperar a esta persona dándolo todo y transformándoos en una persona valiente, en una persona que se quiere, en una persona que intenta tener más paciencia o que ya tiene más paciencia, obligada a sanar o obligado a sanar, teniendo todo consigo ahora mismo y saliendo adelante por sí misma o por sí mismo. Por eso os digo que esta persona puede volver y tú puedes decir o declinarte en aceptar la oferta o decir que no, ¿vale?
por todo el aprendizaje que llevas. Una o dos más. Bueno, me han salido más. Has tenido mucha fuerza de voluntad porque amabas a esta persona. No podías vivir sin esta persona. Y te costó mucho. Yo aquí veo mucho tiempo, muchos años de sufrimiento. Te ha costado empoderarte mucho. Has tenido que tomar la decisión sí o sí, casi que obligada, porque no te han dejado volver o no te ha dejado volver. Y obviamente tú tenías que sanar todo esto para elevarte, para ponerte ahora mismo como una persona que decides, que dices, vale, tú puedes estar o no puedes estar en mi vida, pero lo prioritario soy yo. No vengo a dañarte, no te voy a juzgar, pero la importancia me la estoy dando a mí y a las personas o a la persona que quiera estar conmigo. Porque ahora sí me estoy cuidando, ahora sí me estoy valorando. Ahora sí, después o detrás de todo el esfuerzo, la recompensa tiene que ser que siga con ese mismo patrón. Porque una relación al final tiene que ser equitativa, como siempre digo. Esta persona siento que tiene mucho éxito. No sé por qué con las mujeres o los hombres. Una persona muy atractiva. Aquí hay mucho fuego entre vosotros dos y muchas heridas de torpeza, de aislamiento. O sea, fue ponerle mucha mente, reconsiderarlo mucho. Mucho, mucho, mucho. Es como un abandono obligatorio, pero ninguno de los dos queríais esto. Yo siento meses, incluso años que os sigue doliendo y que lo lleváis aún ahí. Pero ha sido muy fuerte. Es como, a ver, espérate qué te dice. Porque con ello puedes sanar o puedes cerrar. Piensa bien con calma la información que te están dando en las redes sociales. Piensa también qué movimientos o cómo va a actuar esta persona, si realmente es para ti o no, si realmente ha tomado conciencia o no. Eso también lo tienes que valorar, me están diciendo. No puedes echarte para atrás. Tienes que seguir adelante, tienes que seguir haciendo tu vida mientras. Si pasa, pasa, si no, no. Pero es muy cabezota, muy perseverante. Esta persona siento que no quiere escuchar ya más a nadie. Es como yo voy por libre, pienso esto, lo otro, porque quiere su felicidad. Lo siento por mi voz. Quiere su felicidad. Para muchas personas yo os veo reconciliación, o sea, os veo en reconciliación total. Pero si hace las cosas bien, basado en que yo, por lo que veo, quiere algo serio, quiere algo más estable, bien sanado o más sanado, aportándote algo como es de oros, es algo tangible, es algo que tú puedes ver, es algo asentado, ya no es un rey de espadas o lo que sea, no, es un rey de oros que viene a darte algo emocional también, pero viene a algo arraigado, porque viene también emocional, lo que es la parte como más de afincarse contigo, algo serio, algo estable,
y como que no va a permitir que otras personas le dobleguen. Y la carta de los enamorados, o sea, y nos vamos a quedar aquí. Creo que lo que no has visto antes lo vas a ver ahora. Ya te digo, sea lo que sea que venga o no venga, lo verás. Porque creo que tú eso no lo vas a creer ni en 20 años. Así que os mando un fuerte abrazo, un besazo y nos vemos en el siguiente. Chao.